Bueno, bienvenidos a este tercer taller. Hoy nos reúne la gestión de grupos en Moodle, ¿sí? En sintonía con lo que veníamos trabajando en los otros talleres. La idea es sumarles algunas herramientas, mostrarles a los que no han trabajado con este material, con esta posibilidad que nos da Moodle, al final retomar un poquito lo que nos quedó del anterior, que era el diseño de rúbricas, ¿sí? Como para complementar también esta parte de la gestión de grupos, pero fundamentalmente la parte de técnicas y herramientas para la evaluación. Bueno, el entorno virtual de Moodle, ¿sí? Introduce desde hace varias actualizaciones el concepto de grupo y agrupamiento, ¿sí? Donde es posible restringir el acceso a un determinado recurso o actividad que uno plantea únicamente a los miembros de lo que para Moodle es la agrupación, ¿sí? Tengamos en cuenta que estos conceptos de grupo y agrupación originalmente estaban implementados para que acciones formativas dentro del espacio virtual uno las pudiera personalizar y no tener que abrir un curso separado, o sea, podías tener el mismo material todo en un solo curso y restringir a dónde puede acceder el alumno. Esa fue la idea original de estos conceptos de grupo y agrupamiento. Pero la idea del ITE en este encuentro es poderle sacar provecho a esta herramienta, o sea, no solo quedarnos en que se puede restringir una actividad que la vean o que no la vean determinados alumnos, sino que poderlas integrar a nuestras clases virtuales, pero como una forma de implementar espacios colaborativos de trabajo, pero remotos. ¿Está bien? Claudia, te paso la palabra. Bueno, más que nada queríamos un poquito repasar qué es lo que significa hacer una dinámica de grupo. Dentro de las competencias sugeridas por Confedi está el tema del trabajo en grupo, que no se construye de una sola vez, sino que desde todas las cátedras tenemos que ir aportando a esa competencia. Entonces, ¿qué características tenemos en un grupo? Entonces, tiene que ser un conjunto de 2 o más personas identificables por un nombre o por un número, que tengan conciencia de grupo, y esto cuesta un montón, es decir, que se identifiquen como grupo y que aprendan a confiar en el otro dentro del grupo. En general, los estudiantes de ingeniería son bastante individualistas, lo que implica que este trabajo de conciencia de grupo, de percepción de unidad, de identificación con respecto a los otros que componen el grupo es importante. Un mismo sentido de participación en los mismos objetivos, y esto cuesta también bastante porque dentro de cada grupo hay algunos que tienen el liderazgo, otros que tienen un papel bastante más rezagado. Entonces, trabajar también con cada uno de los roles dentro del grupo. La necesidad de ayudarse mutuamente para conseguir el objetivo para el cual están reunidos. Una acción recíproca, es decir, que todos los miembros se comuniquen mutuamente. Facilidad para actuar en forma unitaria y distribución interna de los roles que se reconozcan entre sí. La semana pasada nosotros hicieron un trabajo de grupo que justamente era para el parcial, y había un grupo que era a las 11 de la noche, no habían entregado porque no se habían coordinado entre ellos a ver a quién le correspondía subir, es decir, habían hecho toda la producción y no lo entregaban porque no se había identificado quién era el que correspondía subirlo. Entonces, ese tema de la distribución de roles también es evaluable dentro del grupo. A ver si pasa. Sí, les voy a pedir a los que tenemos el micrófono abierto, porfi, que lo cierren, así no nos acopla, ¿sí? Bueno, continuando con los textos que nos proponen el trabajo de hacer la dinámica de grupo, ¿sí? Jack Keith
psicólogo americano, colaboró a esta dinámica de grupos, ¿sí? Elaborando 8 principios básicos que pueden servir de guía y orientación para el aprendizaje del trabajo en grupo. Nos da unos ciertos puntos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta al momento de proponer el trabajo de la dinámica de grupos. El punto 1 dice ambiente, que sería el grupo necesita un entorno físico favorable. Bueno, en nuestro caso sería el entorno remoto favorable, ¿sí? Eso hace muchas de las veces de nuestro diseño, cómo vamos a diseñar ese espacio de trabajo para nuestros alumnos. La reducción de la intimidación, ¿sí? Esto de que las relaciones interpersonales deben ser amables, cordiales y de colaboración, y se reducirán las tensiones para favorecer el trabajo en grupo. ¿Sí? Es necesario que las personas se conozcan lo mejor posible y deben ser tolerables y comprensivas. Se debe poder estar relajado y tranquilo en el grupo. Muchas de estas cuestiones, la verdad que son difíciles de poder controlar al momento de trabajar en cuestiones virtuales, ¿sí? El punto 3 es el liderazgo compartido. Todo grupo requiere una conducción que coordine el trabajo, pero en un grupo esta conducción debe ser repartida por todo el grupo. ¿Sí? Esto de que todos tenemos responsabilidad, está bien, todos podemos ser líder, todos podemos tener algo en que aportar. Siempre, bueno, esto, volviendo a lo que decía Claudia, con respecto a formar competencias, ¿no? La posibilidad de desarrollar esas capacidades o esas competencias en el liderazgo, ¿sí? La definición del objetivo, deben definirse con mucha claridad los objetivos del grupo para la participación de todos, ya que así aumenta la conciencia colectiva, ¿sí? Es la manera de que el grupo se sienta más unido y trabaje con más interés. La flexibilidad nos da cuenta de los objetivos establecidos deberán, digamos, las necesidades y las circunstancias, ¿sí? Pueden llegar a tener cierta modificación, ¿está bien? Que la flexibilidad y la adaptación también sean parte de esos requisitos que tiene que tener el grupo. El consenso nos refiere a que el grupo debe tener una comunicación libre y espontánea que haga posible un intercambio de opiniones y se pueda llevar a un acuerdo, ¿sí? Por consenso de los miembros. Claudia traía referencia a las experiencias de los grupos que tuvimos nosotros haciendo un trabajo grupal. Y nos pasa eso, ¿no? Que a veces el grupo busca, ¿sí? Que el consenso sea en función de lo que va a decir el docente y no por ellos mismos, ¿está bien? Entonces, bueno, es un clima que hay que tratar de favorecerlo de parte nuestra, digo, pero entre ellos también tiene que estar esto de buscar el consenso entre los pares. La comprensión del proceso es que el grupo debe aprender a distinguir entre el contenido de la actividad y la actividad misma, ¿sí? Entre lo que se dice y cómo se dice. Bueno, obviamente acá en la comprensión del proceso también viene cómo van a resolver los conflictos, ¿no es cierto? De tener técnicas para resolver los conflictos. Y la evaluación continua intragrupo, ¿no es cierto? Esto debe ser en todo momento, ¿sí? Cuando tenemos los objetivos y las actividades que corresponden bien claras. ¿Está bien? Todo tuyo, Claudia. Bueno, estos principios básicos, como yo les decía, deben irse consiguiendo poco a poco, es decir, las competencias se van construyendo en las distintas cátedras, en los distintos espacios de comunicación, es decir, no se logra la competencia de un momento para otro. Y lo mismo pasa en las dinámicas de grupo. Los grupos no nacen, sino que se van haciendo poco a poco. Muchas veces es necesario un cambio de actitudes dentro de cada uno de los grupos. ¿Cuál es la actitud tradicional? Tenemos que cambiar de escuchar a una actitud de tipo competencial, que es que puedan hablar, que puedan expresarse dentro del grupo. Cambiar las normas rígidas por normas más flexibles y de autonomía. Cambiar las coacciones por responsabilidad. Cambiar la competición por cooperación. Y esto cuesta horrores
Es decir, el tema de confiar en el otro, ayudar al otro, en estos momentos que a veces son difíciles, los chicos están cansados, yo noto que a esta altura están cansados, en algunos casos los ha superado el tema de la virtualidad. Entonces, trabajar con el otro, cooperar con el otro, es decir, correrse a veces de los lugares de liderazgo para darle un poco más de importancia al compañero. Desde cambiar la intimidación por permisividad, cambiar la actitud defensiva por seguridad, cambiar las sorpresas por una planificación colectiva, es decir, si ellos encuentran un plan de trabajo para poder desarrollar en el grupo, realmente aumenta la confianza en el producto final que están entregando. Cambiarla de un profesor que sea centralista, es decir, la figura del profesor al interés del grupo o centralizado en el alumno. Cambiar el autoritarismo del profesor al consenso del grupo, y esto nuevamente cuesta un montón, porque ellos están esperando el visto bueno del docente, cuando el emergente del resultado tiene que ser el consenso del grupo y poder defender las posturas. Y cambiar la evaluación del profesor a una autoevaluación, coevaluación, es decir, un grupo de alumnos pueda evaluar a otro grupo. Bien. Acá en este contexto, ¿sí? Entonces, además de este cambio, digamos, de actitud o de forma de tomar el grupo de parte de los alumnos, ¿sí? Está también las conductas y los cambios que tienen que venir en el rol docente, ¿está bien? En este contexto hay que cambiar conductas y actitudes muy arraigadas a lo largo de los años de la experiencia que uno tiene como docente, tanto en la presencialidad como en modelos más tradicionalistas, ¿sí? En resumen, hay que cambiar, ¿sí? Hay que provocar un cambio de rol, dice. En el rol docente tradicional por el rol de conductor de grupo, porque si bien cada uno de los grupos va a tener su dinámica con todas estas expectativas que estaba planteando Claudia antes, también uno como docente tiene que empezar a cambiar para poder propiciar que nuestros grupos a la vez trabajen en grupo. Entonces, del rol docente tradicional, ¿sí? Donde el docente tenía todo el saber, tenemos que pasar a promover el saber y enseñar a aprender. Donde el docente tenía toda la autoridad, ahora hay que promover la responsabilidad. Esto de dejarles mensajes en donde alentarlos a que ellos sean responsables y, como decía Claudia, tener participación en las decisiones para poder después defenderlas. Entonces, donde el docente era el que tomaba las decisiones y ahora hay que enseñarles a que ellos tomen esas decisiones. Donde el docente antes hacía que, por varias técnicas, hacía que lo escucharan, ¿sí? Y ahora tenemos que ser parte de los que escuchamos y promovemos que el alumno hable, que cada grupo hable hacia adentro, ¿sí? El docente que aplicaba normas ahora tiene que utilizar técnicas de grupo. Aquel docente que antes marcaba los objetivos ahora tiene que proponer objetivos al grupo para que después ellos mismos se autogestionen, ¿sí? El docente que se preocupa por la disciplina, ahora se debe preocupar por el proceso grupal. El docente que evalúa al alumno, ¿sí? Ahora tiene que evaluar con el alumno. Está bien esto de la autoevaluación intragrupo, ¿sí? Que también tenga peso dentro de nuestra evaluación. El que trabaja con los alumnos, ¿sí? Ahora trabaja con el grupo, ¿sí? Esta pluralidad hay que empezar a trabajar con el grupo. El docente que controlaba y sancionaba ahora va a procurar estimular, orientar, tranquilizar. Muchas veces en estas dinámicas de grupo uno tiene que bajar líneas, ¿sí? Para que cuando algún alumno viene y te dice, no, porque yo no funciono, porque yo mejor lo hago solo, fue una de las cuestiones que nos plantearon a lo largo de estas dinámicas de grupo en nuestra cátedra. Entonces, no, bueno, a ver,
vamos a ver cómo se puede solucionar, vamos a ver cómo llegamos al objetivo en forma grupal, ¿sí? Porque a veces los alumnos también tienen esa adrenalina que los pone de malas para trabajar en grupo. La respuesta es: yo trabajo solo, yo mejor trabajo solo. Es la primera respuesta que dan, es decir, algunos, pero siempre hay alguno que quiere trabajar solo y cuesta mucho. Después está contento de trabajar con el equipo, se adapta bien, pero siempre hay alguno que me dice: yo mejor trabajo solo. Sí, sí, y tiran ese mensajito siempre por ahí, ¿viste? Y el parcial, ¿se tiene que hacer grupal sí o sí? Sí. Sí, vamos a llegar, vamos a ver cómo podemos sumarnos. Bueno, a propósito de estas metodologías, como les decía, Moodle estaba originalmente pensada la herramienta grupos y agrupaciones, estaba solamente para restringir. ¿Está bien? ¿Qué cosas podía ver tal alumno y qué cosas podía ver tal otro? ¿Sí? De hecho, hay algunas experiencias cuando uno googlea en las redes de Moodle que, por ejemplo, estaba pensado para tener material un poco más sofisticado para el que tenía más capacidad o más habilidades con el tema, y algo un poco más con menos exigencia, o un material un poco más minucioso para aquel que le costaba más. Ese era el porqué de las agrupaciones dentro de Moodle, ese fueron el origen. Bueno, la idea es mostrarles ahora algunas actividades o algunas formas de cambiarle esta mirada a la agrupación dentro de Moodle para que nos ayude en esta competencia que es la grupalidad dentro de la formación del ingeniero, ¿sí? Poder trabajar en equipo. Bueno, yo les voy a mostrar dos formas con las que ustedes pueden llegar a la herramienta grupos dentro del aula virtual, ¿sí? Acá ya estamos parados adentro de sus aulas virtuales. Cada uno va a poder elegir la comodidad que tenga, ¿está bien? Una forma es, como veníamos viendo en los cursos anteriores, van a la rueda, al engranaje, donde tienen la posibilidad de activar edición, y se van a la última opción, que es más puntos suspensivos. Entonces, cuando ustedes apretan esa opción, van a ir a una segunda ventana, y en esa ventana tienen una serie de pestañas. Si se acuerdan, en administración de cursos, ahí teníamos el tema de el banco de preguntas, ¿sí? O sea, cuando ustedes abren esa ventana, aparece administración de cursos. Si nos vamos a la pestaña que está a la derecha, si tocamos la pestaña usuarios, ¿sí? Si vamos ahí encontramos el acceso para formar dentro de nuestras aulas virtuales los grupos, ¿sí? Como siempre nos pasa, uno a veces esto lo hace a posteriori, cuando ya empezó el curso, o sea, cuando por ahí ya tiene el aula armada. Esto normalmente uno lo puede tener armado previamente, podés tener agrupaciones y grupos previamente a empezar el curso. Y después lo único que tenés que hacer es asignar qué alumnos van a ir a esos grupos. Así que bueno, esa es la forma de llegar. Acá se los muestro en forma un poco más interactiva, ¿sí? Van a la pestaña usuarios. Una vez que están en la pestaña usuarios, se van al campo grupos, que es un acceso directo, y les va a aparecer, si nunca hicieron un grupo, si nunca trabajaron en sus aulas con grupos, les van a aparecer estos dos campos donde tienen un campo que dice grupos y el otro dice miembros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nunca tuvimos grupos? Bueno, tenemos que crear, ¿sí?, lugares, espacios dentro de nuestras aulas virtuales que se llaman grupos. Una vez que tenés creados los grupos, recién asignás miembros. No es al revés. ¿Estamos? Si nos vamos hacia abajo, tenemos botones interactivos en donde podemos crear los grupos. Vas a la pestaña crear y a partir de ahí se te va a abrir un campo de edición, ¿sí? Como cualquier otro campo, le vas a tener que poner un nombre, le podés dar un ID, que eso es una forma de poder operar adentro de Moodle, pero no es obligatorio, y le podés hacer una descripción. ¿Por qué una descripción?
por lo general, si uno trabaja con una sola categoría de grupos, no hace falta la descripción, pero podés trabajar con agrupamientos, que la diferencia entre grupos y agrupamientos es que los grupos están formados por nuestros estudiantes. En cambio, los agrupamientos están formados por grupos. Entonces, a veces nosotros podemos tener varios agrupamientos y esto nos permite que nuestro alumno pertenezca, depende para qué actividad queremos, pertenezca a más de un grupo. ¿Sí? Quizás para el grupo de una experiencia de laboratorio lo queremos en un lugar, en un grupo, y por ahí para una experiencia, para una entrega de informes o para un parcial lo queremos en otro. Entonces vos podés tener al alumno asignado a varios grupos, pero los tengo que poner en nichos que para Moodle a eso se le llama agrupaciones. Una vez que le asignamos el grupo y una descripción, si nosotros queremos ponerle una descripción, como les decía Claudia, es importante que tenga o un número o una letra o algo que los identifique. Acá vienen dos cuestiones que hacen a cómo se va a manejar ese grupo una vez que vos los asignes. Hay dos cuestiones que están para tener en cuenta. Una es la de la mensajería en grupo. Si ustedes habilitan, por defecto vienen no, si ustedes le habilitan y le ponen que sí, el grupo puede mandar lo que nosotros decimos chat o mensajes privados, los puede mandar y solamente los va a recibir los integrantes, ¿sí? A la hora de hacer actividades sincrónicas, ¿sí? Está bueno. O sea, nosotros por lo general no usamos el chat porque preferimos el foro, que es donde alguien lo puede ver y qué sé yo. Pero si vos estás pensando en un grupo de gente que está trabajando, quizás la mensajería, el chat interno, esto de que vamos a ponernos de acuerdo, cómo, bueno, se los estás dando a través de la mensajería de grupo. Y ellos solamente con hacer el enter de enviar mensajes se comunican internamente solo ellos. Y como saben, el chat llega muy bien a los mails, llega muy rápido, ¿sí? De esa manera los podés asignar. Lo mismo que una imagen. Si tenés varias agrupaciones, por ahí te conviene tener imágenes separadas para que el alumno no se maree, en especial si pertenece a varios grupos. Una vez que tenemos eso, guardamos los cambios y tenemos esta misma acción que les mostré, la tendríamos que hacer para todos los grupos que querramos nosotros tener adentro del aula. ¿Qué significa el numerito este que tienen acá una vez que ustedes crearon los grupos? Bueno, es la cantidad de integrantes que tiene asignados. Ya acá en mi curso, estos grupos ya tienen asignado alumnos. Está bien, te va diciendo cuántos alumnos tiene cada grupo. Bueno, supongamos que estamos con el grupo 12, ¿sí? Este grupo 1 ya tiene asignado 5 estudiantes. Este grupo 2, esto es lo interesante de la agrupación, fíjate que podés formar estudiantes con alumnos regulares y también podés incluir en esos grupos estos alumnos que a veces están en nuestras aulas como oyentes o como se le llama, el título es invitado, o sea, es un alumno que todavía no está con la regularidad, pero fue autorizado de alguna forma a que esté participando. Bueno, le podés asignar estudiantes, le podés asignar estudiantes invitados, inclusive le podés asignar un tutor. Si son muchos docentes en la cátedra, vos podés asignarle un tutor y entonces podés agregar acá alguno de los docentes. ¿Para qué serviría que un docente esté adentro del grupo? Para, por ejemplo, poder seguir la mensajería interna, por ejemplo, si les interesa. No sé, si es una forma de evaluar. Andrea me dice, la imagen es la identificación solo del grupo. Sí, tenés las dos cosas, Andrea. Podés identificar con una imagen cada grupo. En el caso que tengas mucho, como nosotros que este cuatrimestre tenemos 18 grupos. La verdad que hacer 18 imágenes distintas es como que no es muy útil. Pero sí también lo puedes hacer para las agrupaciones. Entonces las agrupaciones también tienen la posibilidad de ponerle una imagen. Entonces los chicos se pueden identificar cuando están con uno y cuando están con otro.
Sí, la imagen es algo que los identifique. Y te sale al lado de del nombre del alumno, ¿viste? Te sale el diseño ese que pongas. Ahí vamos, Jorge. Jorge me pregunta cómo aparecen los alumnos. Ahí vamos, ahí se los mostramos. Bueno, les decía entonces que podemos tener grupos formados solo de alumnos y alumnos invitados, o de alumnos y tutores también. Esperen que se me fue, cuando me demoro mucho en una, no quiere que la veamos a la diapositiva. Ahí estamos. Bien. Estábamos ahí. Bueno, supongamos que el grupo 12, ¿sí?, que no tenía alumnos, ¿sí?, le quiero agregar alumnos. Bueno, esta es una forma de agregarle alumnos. Apretamos el campo agregar alumnos y en ese momento nos aparece una lista. ¿Está bien? Una aclaración. Acá dice miembros del grupo y acá dice miembros potenciales. O sea, vos tenés que elegir de tu lista de alumnos cuáles son los que van a ir a parar a este grupo 12 que hasta este momento no teníamos integrantes. Moodle, cuando vos selecciones alguno de estos alumnos, te va a informar acá al costado si ya tiene asignado grupo o no. ¿Está bien? Te lo va a informar, te lo va diciendo. Entonces, por ejemplo, acá elegimos a Selene y al costadito, ahora lo vamos a ver, te dice que Selene ya está en el grupo 11, o no, 1, perdón, que ya está en el grupo 1. ¿Estamos? Entonces, bueno, ese no lo vas a meter al grupo 12. Entonces, elegís un alumno, ahí me dijo que Mauro no tenía grupo y lo ingresamos. En el caso en que no quieras ingresar ese alumno, sino otro, vas y pones quitar. Es un simple agregar o quitar. Una vez que terminaste de agregar los alumnos, pones regresar a los grupos y vas a volver a ver la pantalla en donde te decía cuántos alumnos ya tenés asignados. ¿Está bien? Nosotros, en particular, en la cátedra, lo que hacemos es un foro donde los chicos se postulan. Y una vez que se juntaron 5, les asignamos un grupo. Eso podés ver la forma. También podés agarrar y decir en la lista, los asigno yo a quien quiera, o sea, como se me ocurra, y tendrán que trabajar así. Eso, pero bueno, esa es la forma de elegirlos. ¿Sí? Después, discúlpame, Zulma, sí. Es importante cuando exportamos el Excel con las notas, aparecen los grupos. Que eso, por ejemplo, para cargar las notas, uno le pone el filtro del grupo y realmente es mucho más fácil cargar las notas que estar haciendo con toda la sábana de los estudiantes. Porque entonces uno identifica el grupo y ahí ya puede ir poniendo las notas para cada uno. Es decir, que es muy práctico también cuando se exporta Excel. Otra forma, ¿sí? Otra forma de acceder a la herramienta grupos, esta forma que les voy a mostrar ahora es, si suponete que ya hiciste los grupos, ya fuiste a la parte de usuarios, creaste las cajas con cada uno de los grupos, tenés toda una gama de grupos, entonces venís y le vas a asignar a cada alumno. Esta parte es más práctica si ya tenés los grupos, ¿sí? Entonces, una forma es ir a la solapa participantes, ¿sí?, que la tenemos en la pantalla principal. Cuando vas a la pantalla participantes, vas a la rueda de ajustes y elegís, te da la opción de grupos, ¿sí? Repito un cachito acá para que lo vean. En la rueda, ¿sí?, que tienen acá arriba, que es la de ajustes, fíjate que tienen varias opciones para el filtro dentro de la ventana participantes. Bueno, si elegís el campo grupos, entonces ahí te lleva
al mismo lugar en donde estábamos antes. Si ya tenés los grupos armados, ahí es más sencillo. ¿Está bien? Si no, harás lo mismo que te mostré antes. Vas al botón crear, ¿sí? Y creás y arrastrás los miembros. ¿Qué otras solapitas se te abren? Se te abre la solapa agrupamientos, que acordate que los agrupamientos son espacios donde vos vas a agrupar a los grupos, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Suponete que tenés 18 grupos y decís, bueno, a ver, estos 18 grupos los va a monitorear tales docentes en grupos a 6 grupos. Entonces, bueno, entonces vos podés hacer el agrupamiento de los grupos de la profesora Mónica, los grupos de la profesora Claudia, los grupos de la profesora Zulma. Y a la vez también después los podés citar en forma agrupadas, ya como un paquetito de grupos. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la parte de agrupamientos. También lo podés hacer para tareas diferenciadas. Ay, se me fue otra vez. Cada vez que me quedo en una diapositiva mucho tiempo, se me va. Les decía, a ver, ahí estamos. La visión general, lo que te permite ver, ¿sí? Ahí, la visión general, lo que te permite ver es la información sobre los grupos. Fíjate, ahí te va dando información sobre los grupos. Te dice cuáles son los miembros. Si tenés varias agrupaciones, también te las tira. Y también te tira los alumnos que están sin grupo. ¿Sí? Los alumnos, los miembros te da. Esto quiere decir que te va a decir tanto docentes como alumnos. Esa información a veces te sirve cuando son grupos muy grandes. Vamos a suponer que entramos a nuestra lista de participantes, podemos ir a una de las columnas, que es justamente la de grupos, y asignarle directamente ahí a cada uno el grupo que le va a corresponder. ¿Sí? Esa es una forma bastante rápida de hacerla. ¿Sí? Cuando vos entrás a la ventana participantes, vas a ver un lapicito acá al lado en una columna, a ver si se los vuelvo un poquito para que lo vean. Miren, a ver. Acá. Ven que tienen una columna que dice grupos. ¿Sí? Tienen la del nombre del alumno, tienen el ID, qué rol tiene, y aparece una columna que se llama grupo. Bueno, vos ahí podés, con el lapicito, asignarle grupo. También, como decía Claudia, sirve para los filtros. Entonces uno por ahí puede mandar mensajes solamente por grupos. ¿Sí? Elegís un grupo, se lo asignás. Recuerden ahí poner guardar. Y a partir de ahí esperan un cachito y aparece el grupo asignado. Podés asignar tanto a docentes como a estudiantes. ¿Sí? Si alguno de los participantes no querés que ya pertenezca a un determinado grupo, también puedes hacer la misma acción para eliminar ese filtro. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? ¿Vamos bien? Todo ok. Bueno, ¿qué podemos hacer básicamente? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer básicamente cuando ya tenemos asignado los alumnos a los grupos? Bueno, como les decía, Moodle originalmente esta herramienta la diseñó para que puedas diferenciar la actividad que tengas vos en tu aula virtual, la puedas asignar a algún grupo en particular. ¿Está bien? ¿Qué actividades soportan grupo? Bueno, por lo general casi todas las actividades soportan grupo, pero ¿cómo me doy cuenta si soportan grupo o no? Así medio rápido, sin que yo tenga que estar viendo lista por lista y, bueno, cuando ustedes activan edición de sus aulas virtuales, van a ver que al costado de la palabra editar, que es un campo que se les abre un desplegable, al lado tienen este loguito. ¿Sí? El loguito azul, es un sujeto, un usuario en azul.
Si ustedes tienen ese loguito, significa que ese recurso que pusieron en su aula permite separarlo. ¿Se entiende? Estos iconos pueden ser este en azul, este que tiene como un usuario en blanco y el fondo en negro, y este que tiene como un usuario en negro y el fondo en blanco. Son 3 posibles iconos. ¿Qué es lo que significa cada uno de estos iconos? Bueno, son las formas en que nosotros podemos designar una determinada actividad. Si está en azul, así simplemente, significa que esa actividad vos la tenés en tu aula virtual, pero sin grupos. ¿Está bien? Vos tenés tu aula con grupos, pero esa actividad que diseñaste la van a resolver en forma individual. Cada uno tiene su nota, cada uno tiene su devolución, ¿se entiende? Este sería el sujeto en azul ahí. Si vos te apoyás arriba del icono, ¿sí? Si vos vas con el cursor o en el caso de las táctiles, vas y buscas este icono, vas a ver que al apretar, ¿sí? En forma cíclica, se va cambiando el icono. ¿Está bien? Pulsando sobre el icono se va cambiando. Si lo pulsás y te queda con este icono, eso significa que los grupos están separados. ¿Qué significa para Moodle que los grupos estén separados? Que no se ven unos a los otros. ¿Sí? Si vos pones grupos separados, ¿sí? Esto a veces sirve cuando, no sé, por ejemplo, hiciste una actividad tipo recuperatorio o algo para los alumnos que quedaron diferenciados por alguna cuestión. Bueno, puedes hacer una actividad, le pones, primero los asignás a un grupo, obviamente primero tienen que estar en un grupo, pero después haces que esa actividad sea para grupos separados. Significa que el que no sea de ese grupo no lo va a ver. Y si volvés a pulsar, aparece este icono que tiene un usuario en oscuro, pero el fondo en blanco, y ese significa grupos visibles. ¿Estamos? Igual cada vez que vos presionás, te aparece al lado la leyenda para que sepas en dónde estás. ¿Está bien? Pero estas son las 3 formas de identificar cómo están tus actividades dentro del aula. ¿Bien? Esto es ir, vas y presionas y lo podés cambiar sin ningún problema. Además de que lo podés cambiar, obviamente, cuando diseñás la actividad también se puede elegir desde ahí. Pero digo, en el aula, uno a veces con los iconos se guía un poco mejor. ¿Quedó claro esto? Sí, muy claro. Muy bien. Cuando nosotros detectamos que una actividad soporta, ¿sí?, la actividad en grupo, también lo podemos hacer, como les dije, desde la configuración. O sea, por ejemplo, si ya teníamos un examen, o si ya tenemos una tarea, o si ya tenemos, lo podemos ir a hacer desde el loguito. Pero si vos la estás haciendo de cero, podés ir a configurar la tarea, como aprendimos a configurar las calificaciones, como aprendimos a ver el tema de cómo agregarle al calificador, pero ahora es en lo que sería la solapa configuraciones comunes del módulo. Este desplegable, ¿sí? Si ustedes no lo han tocado nunca o si no le han dado demasiada importancia a esta cuestión, para lo único que lo tocábamos era para ocultar o mostrar la tarea, ¿sí? Este desplegable, todos creo que lo tenemos a mano. Bueno, si ustedes se fijan, el tercer desplegable decía modo de grupo. Entonces ahí, esa es la otra manera de ingresar a las actividades, o designar, mejor dicho, que una actividad sea grupal. Entonces ahí ven que podemos, son las 3 opciones de las que les estaba hablando. No hay grupo, grupos separados, que significa que no va a haber, un grupo no va a haber lo que designaste para otro, y grupos visibles. Esa sería otra forma de hacerlo. En el caso de que ustedes pongan grupos separados o grupos visibles, van a ver que les aparece un desplegable que antes no estaba, que es el de agrupamiento. ¿Qué es esto? Si vos tenés varios agrupamientos, puede ser que una tarea, como les decía,
Esto se usa mucho, por ejemplo, nosotros lo usamos en probabilidad, por ejemplo, para los congrea. Designamos un congrea, pero este congrea lo van a tener estos grupos que son de esta docente, ¿sí? Para poder tutoriarlos o para poder dar una clase de integración. Entonces, vos acá podés buscar, hacer el desplegable y buscar con cuál te quedás. El de grupos separados, acá no tengo nada, Karina, pero de grupos separados sería, a ver, Karina me está preguntando si le puedo dar un ejemplo de grupos separados. No, perdón, Virginia, disculpa. Luis. Perdón, pues yo estoy leyendo el chat, no estoy viendo las caras. Discúlpame, Luis. Virginia, no hay problema, ¿eh? No, pero yo no veo el chat o veo las caras, es así, disculpen. No, te decía, Luis, un ejemplo de grupos separados sería, suponete que vos tenés, ya diste un tema, ya hiciste un foro de debate, suponete, y te quedaron alumnos sin calificar, porque no participaron, porque no entraron o lo que fuera. Entonces vos decís, bueno, a ver, no sé, te llegan los chats, te dicen, profe, tuve problemas con internet, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, querés darles una nueva oportunidad. Pero la verdad que abrir un foro nuevo para los que ya participaron no tiene mucho sentido. Por ahí tenés algo en lo que participen estos. Entonces agarras, armás un grupo con la gente. Primero tenés que ir a donde fuimos al principio y armar el grupo que esté integrado por estos alumnos, ¿no es cierto? Porque solo Moodle no te los va a detectar. Entonces, primero armás un grupo con esta gente. Le pones un nombre, como le mostramos hace un rato. Entonces, vos venís a la actividad, la haces, la diseñás, y en esta parte en donde dice configuraciones comunes del grupo, pones grupos separados. Vos lo que le estás diciendo es que esta actividad la van a ver aquellos grupos que ahora en el siguiente desplegable le vas a decir a quién. ¿Entendés? Correcto. Pero primero le pones que va a ser una actividad separada. Se entiende. ¿Está bien? Está bien, se entiende. Zulma. Sí. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Cuál es la diferencia con restringir el acceso entonces? ¿Esta parte? ¿Esto que estamos mostrando ahora? Claro, sí, porque, claro, por ejemplo, para armar una actividad que sería un recuperatorio de un parcial, yo ya armé el grupo. Si ya armé el grupo y esa actividad va a ser para esas participantes de ese grupo, directamente restringir acceso. Claro, acá esta parte es la que les estaba mostrando, o lo que vos decís. O sea, vas a restringir y pones añadir restricción, seguramente eso es lo que hiciste, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cuál sería entonces la diferencia con el anterior? Ahí te digo, aguardame que lo miramos todo, si no se me va a ir la imagen. Perfecto. Le pones la restricción de qué grupo querés que trabaje ahí. Y ahí estamos. Bueno, a ver, explico lo que estaba diciendo él. Una cosa es que vos quieras que en el caso tuyo, vos estás haciendo una actividad que solamente querés que entre el grupo 2, suponete. O querés que entre solamente el grupo que va a ser el recuperatorio. Correcto. ¿Sí? Bueno, en la anterior, en el de configuración común, significa que cada grupo va a ver esa actividad como si fuera un solo individuo y no va a ver la de los demás. Por ejemplo, en el caso de los foros, vos ahí sí vas a poner restricción de un foro por grupo. Pero si vos querés hacer una tarea, ¿sí? Una tarea en donde haces un solo enunciado, pero trabajan grupos, ¿sí? Vos vas a hacer que cada grupo vea esa tarea en forma separada. No va a haber la participación de ningún otro grupo. ¿Sí? La ves solamente porque está asignado a un grupo. Te sirve también porque aquel alumno, suponete que avanzó tu cursada, y vos tenés alumnos que nunca ingresaron o que no son regulares y no vienen trabajando en grupo. Y se le ocurrió entrar a tu clase en la clase número 10. Si no tiene asignado un grupo, él no va a ver esa actividad, porque vos estás diciendo que esa actividad está designada para que trabajen grupos. Está bien, entonces entiendo que la opción de grupos, que ciertos grupos no lo vean, es
Digamos, necesito tener un agrupamiento de grupos. No necesariamente. No. Ah, está bien. El agrupamiento lo podés hacer, el agrupamiento lo podés hacer si la cuestión grupos vos la haces para varias cuestiones distintas. Suponete, si vos haces una diferenciación, en el caso que vos me decías que lo usás para hacer recuperatorios, ahí la herramienta grupos no la estás usando como posible estrategia de aprendizaje, suponete. Porque no estás haciendo que entre ellos tengan interacción ni nada. Entonces, suponete que vos quieras hacer alguna actividad dentro de tu curso que sí sea para eso, por ahí te conviene diferenciar el alumno que está por un recuperatorio ocasionalmente de aquel alumno que por ahí a la vez participa en otro grupo. Entonces ahí lo tenés, para que el alumno participe de dos grupos, necesitas que estén en agrupaciones distintas. Una que irá recuperatorio y el otro que irá trabajo práctico grupal, qué sé yo. Correcto, clarísimo, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que las actividades que soportan la actividad en grupo, nosotros podemos ir entonces a configuraciones comunes del módulo para informarle a Moodle que estas actividades corresponden a esos alumnos que tienen asignado grupos. Y también podemos usar, como nos decía recién, solo restringir el acceso, que es en el caso, por ejemplo, de los foros grupales, donde uno puede restringir el acceso, ¿sí? Podés combinar las dos, de tal manera que la calificación vaya a los grupos. Eso, si restringís las dos, vas a poder hacer que si eso está calificado, no siempre todo tiene que estar calificado, pero si está calificado, Moodle reconoce que la nota es para todos los integrantes del grupo. Esto sería, lo que les mostraba recién, sería cualquier recurso de nuestra aula que nosotros queramos que estén diferenciados por grupos. La otra cuestión y la otra mirada que uno le puede dar al recurso grupos es crear dentro de nuestra aula virtual un área de trabajo que se convierta en un espacio colaborativo. ¿Sí? Es distinto esto. Creo que acá está la fortaleza a la hora de decir que estamos apoyando sobre una competencia. ¿No es cierto, Claudia? A ver vos qué me aportás acá, pero creo que viene por ahí, ¿no es cierto? O sea, una cosa es que vos hagas esta herramienta como restricción, y otra cosa es donde vos diseñes un espacio en donde tus alumnos van a generar la competencia de trabajo en equipo. Y está separado de todas las otras actividades, es decir, nosotros diseñamos dos espacios colaborativos donde necesariamente la actividad es grupal. Y eso queda claro, tiene que quedar claro, está separado, lástima que no tenemos las otras imágenes del aula, pero está separado de todos los otros bloques temáticos, está separado de absolutamente todo, porque es ese espacio dedicado a la actividad grupal. Esto, digo, a veces uno hace mucho hincapié en esto, pero digo, al alumno le tenemos que dejar en claro que este espacio, esta área de trabajo, va a tener que ver con evaluar esta competencia, ¿sí? O por lo menos parte de ella, mucho depende en qué parte de la trayectoria estamos, ¿no es cierto? Pero digo, les tiene que quedar claro, porque si nosotros lo dejamos por ahí, ponemos algo medio que queda difuso para el alumno, también después es lógico que no tengamos los resultados más propicios, ¿está bien? Bueno, entonces, una propuesta también podría ser taller. Las aulas, digamos, las cátedras que ya están más avanzadas en la carrera, en lugar de foros grupales, podrían utilizar la herramienta taller. Lo que pasa es que la herramienta taller involucra un ciclo, ¿sí?, de trayectoria del trabajo, que a veces los alumnos de los primeros años de la cursada de ingeniería, o de la secundaria, por ejemplo, que no tienen todavía muy aceitada el trabajo en grupo, es medio como que se te desmoronan muchas cuestiones. El foro grupal es una buena herramienta para arrancar
y fortalecer algunas de las cuestiones que mencionábamos al principio respecto de la dinámica de grupo. Bueno, como les dije, tiene que tener un área de trabajo, tiene que estar diferenciada. Tenemos que editar los ajustes del foro, porque si recuerdan de lo que hablamos al principio, en los primeros talleres, cuando uno utiliza la herramienta foro, le tiene que dar el aspecto de lo que uno quiere, porque si lo dejas así como un foro como el de comunicación, probablemente no tenga los efectos de un espacio de trabajo colaborativo. Y bueno, y después utilizar las restricciones, que era lo que decíamos hace un rato, para que ese espacio de trabajo sea solamente manipulado y desarrollado por los integrantes de los grupos. Acá les muestro un poquito la cuestión de este espacio de trabajo que les decía Claudia, ¿sí? Nosotros hicimos las cajas de cada uno de los grupos, ¿sí? Hicimos un foro para cada uno de los grupos y una vez que tenés el foro creado, un foro común, como ustedes hubieran hecho cualquier otro foro, acá es donde les digo que le tienen que dar el aspecto de un espacio de trabajo. Si vos lo dejas así, añadir tópico, y la verdad que cada uno vaya y ponga lo que se le ocurra o lo que trabajó, no es muy colaborativo, que digamos. Dale el aspecto de manera que puedan participar. Entonces le vamos a dar esa impronta. Sí, añadir no es lo más común. Entonces vas a editar ajustes y le vas y le das la impronta. Acordate que, bueno, nosotros les ponemos los nombres de los alumnos, pero si no, se le puede poner una frase, se le pueden poner los objetivos del trabajo. Elegir cómo va a presentarse el foro. ¿Sí? Recuerden que si poníamos preguntas y respuestas, que fue el que vimos en el taller anterior, sería por ahí, si queremos un debate o queremos algo cortito dentro del grupo, por ahí podría ser el de preguntas y respuestas, pero podríamos decir que es mejor para el trabajo colaborativo el que parece el blog o el de discusión simple. Eso va a depender de la dinámica que le querramos dar. Nosotros ponemos discusión simple porque les permite compartir casi todas las cuestiones que puedan a través del editor. Acuérdense que como cualquier foro se puede calificar. Si es una instancia en donde ustedes van a hacer un seguimiento evaluativo, lo pueden calificar. Como vimos en el taller anterior, se podía calificar con escala, con puntaje, con una rúbrica. Eso van a ustedes a evaluarlo como lo quieren calificar. También podrían valorar cada una de las aportaciones de los alumnos. Y acá es donde tenemos que hacer una diferenciación, ¿no es cierto? Acá, si nosotros ponemos que no hay grupos, el grupo no va a poder venir acá. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la diferenciación. Tenemos que indicarle a Moodle qué queremos cómo queremos que actúe ese foro. Nosotros en particular, de la manera que lo trabajamos, ponemos grupos visibles, o sea, todos los alumnos ven el cajoncito de cada grupo. También podría ser que podrías ponerlo separado. A ver, espérame que me estaba haciendo una pregunta y no lo puedo terminar. Betina. Betina. En cualquier tipo de foro, ¿los alumnos tienen la opción de responder y subir archivos? Sí, en cualquier tipo de foro, pero la cuestión es que vos imagínate que si es un trabajo colaborativo y vos le dejás poner tópicos, a veces los alumnos no tienen la dinámica de poner un asunto que sea representativo de lo que pusieron. Entonces, por lo general, embrollás mucho si ellos tienen que ir a abrir lo que puso el compañero, a ver si puso una imagen. En cambio, si lo dejás en forma de blog o en forma de discusión simple y los empezás a aconsejar, yo los aconsejo, le digo, chicos, saquen una captura de pantalla que es más rápido. Primero para subir y segundo para que el compañero sepa por dónde vas. Total, después se pasarán por la nube o por el aula el archivo. Pero
esa dinámica de que todos puedan ver lo que van subiendo. Digo que como que visualmente es como más cómodo. En todos puedes subir archivos, no hay problema. Pero digo, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no? Con los editores y todo eso, la verdad que hacer por ahí una cuestión de un borrador en una hoja, sacas una captura y se la mandás es mucho más rápido. Sí, seguro. Entonces, bueno, que la dinámica sea un poco más fácil para ellos. Imagínate que muchos chicos acceden desde los celulares. Y si ellos pegan imagen, si los acostumbramos a que usen el insertar imagen, inclusive lo puedes ver desde el mail. En cambio, si le pones un editor de ecuaciones, a veces no te lo muestra el mail. Entonces, bueno, sí, eso. Bárbaro, gracias. Los chicos nos suben las imágenes y uno ve los manteles de la casa, el mate, completan los mates. Sí. Recuerden acá, como les dijimos, como ya había comentado en el anterior, que si va a ser un foro grupal, vos acá le vas a poner a qué grupo, ¿sí? Porque por más que le hayas puesto grupo 12 al título, si a Moodle no le pones que este grupo o esta herramienta es para el grupo 12, no te lo restringe. ¿Está bien? Así que ahí indicás, ¿sí? Que pones otra restricción si es que querés, que el grupo tenga alguna restricción de fechas o cosa por el estilo, y guardas los cambios, ¿sí? No sé si se vio al principio, pero bueno, acá, esta es la vista del docente. El docente lo vemos así, pero el alumno, ¿sí? Le salen estos cartelitos que dice restringido, no disponible a menos que pertenezca al grupo 1, y así con el resto. ¿Está bien? Son avisos que le van dando al alumno porque él solamente va a tener iluminado al grupo que pertenezca, ¿sí? Los ve a todos, ¿sí? Ve a todos los grupos, pero solamente va a tener acceso al grupo al que vos le hayas asignado. Bueno, esto sería en líneas generales lo que les había preparado respecto de grupos. ¿Hay muchas más cosas para hacer con grupos? Sí, la verdad que se pueden implementar un montón de cuestiones. Hay actividades como las que les decía, como las de taller, o, por ejemplo, que ellos empiecen a interactuar a través de las videollamadas, pero bueno, también mucho tiene que ver con las conectividades y con las herramientas que tienen los alumnos, que a veces uno no puede suponer que la tienen todos. Entonces también tiene que trabajar con eso el docente, ¿sí? ¿De grupos? ¿Me quieren hacer alguna consulta? ¿Nos quieren hacer alguna consulta? Zulma, te hago una consulta. Sí. Por ahí, no sé si voy a ser clara porque a veces la planteo mal, pero a ver, cuando yo creé los grupos, yo tengo un problema, no es un problema, sino que en mi materia tengo 3 materias juntas. Sí. Entonces yo lo que hice fue dividir por grupos cada una de esas materias. Sí. ¿Ahí yo tendría que haber hecho agrupamiento o exactamente? Claro, yo hice grupo. Exactamente. Tendría que haber hecho para cada materia. A ver, mira, vos adentro de cada materia, ¿trabajás con grupos? Claro, por eso, o sea, me había complicado en un momento. Sí. Y ahora, claro, escuchándote a vos, yo pensé que no. Por eso, cuando están las restricciones, aparece agrupamiento y nunca lo usé. Ahora, bueno, para el cuatrimestre que viene ya lo voy a tener en cuenta. Y otra consulta, cuando yo armo actividades y pongo la restricción precisamente de las materias, grupo comercialización, grupo mercadotecnia, grupo comercio, para determinar, me di cuenta, un día tenían problemas los alumnos y cuando me meto me di cuenta que yo había puesto restricción a menos, es decir, puse los 3 grupos, pero tenía que poner cualquiera de los 3. Me había olvidado de poner cualquiera. Yo no sé si esto ayuda a mis compañeros, sí, pero... Tenés razón, no lo preparé,
No lo preparé porque no quise, no, tenés razón en eso, Hilda. No lo preparé porque pensé que iba a ser mucho largo, pero para que ya que lo trajiste te lo muestro. Yo lo tuve, lo aprendí en el diario, Sí. ¿no? No, Se dio cuenta que un día no podían entrar a un parcial encima. Sí, Yo dije, acá. ¿pero cómo puede ser si yo puedo entrar? Claro. Y después me di cuenta ahí, donde estás vos ahí, Acá, dije, bueno, por ahí a algún compañero le sirve. Claro. Acá en la parte de restricción, ¿sí? Cuando uno pone, esto, ya les digo, no lo quise hacer muy extenso, pero Perdón, no, pero, por ejemplo, una cosa que le pasó a Hilda, que también nos ha pasado a nosotros en alguna cursada, es, antes, nosotros, en lugar de hacer agrupamientos, como decía Hilda, vos agarrabas y decías, bueno, tal grupo, tal grupo, tal grupo, tal grupo, tal grupo. ¿Qué te pasa? Moodle, por defecto, toma como si fuera la decisión lógica y. Entonces tiene que ser de este, y del otro, y del otro, y del otro. Entonces tiene que, no va a haber ningún alumno que sea de los 4 cursos o de los 3 cursos que tiene Hilda. Entonces lo que tenés que hacer es seleccionar dentro del desplegable que en lugar de debe coincidir, tenemos que ponerle que es con alguna de ellas. Está bien, que sería el condicional o. Y vas a ver que en lugar de acá aparecerte una Y, te aparece una O. Entonces te dice que es este, o el otro, o el otro. ¿Sí? Lo podría solucionar también, o no les queda, digamos, tan extenso las condiciones si haces agrupamientos. Pero bueno, es también otra opción la de hacer acá con el O. Pero sí, tenés razón. Si vos le pones muchas restricciones, Moodle por defecto siempre toma la decisión lógica Y. Entonces tiene que cumplir con todo. Gracias, Zulma. No, gracias a vos que me lo trajiste a recordar. Una cosita. Acuérdense que todos los que hicieron la diplomatura tienen abiertas las aulas de prueba que siguen vigente. Así que si hay que experimentar cosas, esas aulas siguen abiertas. Acuérdense de que cada uno más o menos en qué aula estaba. Y si alguno precisa un aula de prueba, nos piden poder incorporarse a alguna de estas. ¿Bien? También, si ustedes tienen, suponete que estás en el aula de prueba, que la usás normalmente, y además tenés con algún usuario tuyo, los chicos del soporte Moodle tienen un alumno de prueba. Entonces, también pídanle a los chicos de Moodle que les metan ese alumno de prueba, que también se los metan a las aulas de la diplomatura, así pueden ver ambos lados, ¿está bien? El del rol del diseño como docente y el de participar como alumno, ¿está bien? Porque a veces las aulas de prueba estamos todos con rol docente y no hay manera de tener el feedback a ver si estamos poniéndolo bien. ¿Se entiende lo que dije? Bien. Esta partecita me quedó del curso, del taller anterior, y nada, se los quería dejar. También es muy propicia si ustedes empiezan a trabajar con espacios colaborativos, a la vez que los alumnos van aprendiendo la dinámica de grupo, también los docentes vamos aprendiendo a cómo evaluarlos. Entonces, en el trayecto, ¿no es cierto?, en ese recorrido podemos también generar nuestras propias herramientas de evaluación. Y muchas veces las herramientas numéricas no alcanzan, entonces las rúbricas, ¿sí?, y las guías de puntuación, que a mi parecer, Moodle hace mucho hincapié en rúbricas, pero digo, a mi modo de pensar, ¿no?, mi humilde opinión, es que uno a veces tendría que empezar a practicar por las guías de puntajes y después meterse por ahí en las rúbricas, porque es un ejercicio, ¿no? Es esto de ver qué es lo que quiero evaluar, cómo ponerme de acuerdo con mis pares, porque no es lo mismo evaluar un solo docente que cuando tenés que evaluar en conjunto. Entonces, bueno, nada, les muestro cómo sería lo que Moodle llama calificación avanzada. Si entras a cualquiera de tus actividades, acordate que la podías calificar con puntaje, automático o manual, con escalas que las podés armar, o podían ser letras. Bueno, si utilizás la calificación avanzada, tenés rúbricas y guías de puntaje.
En el caso de las rúbricas, yo acá les traje como modelo, ¿sí? Una rúbrica para tareas. ¿Cómo accedo? Voy a mi tarea, que suponete que ya la hice, ya la diseñé, voy a la ruedita del engranaje de ajustes y busco calificación avanzada. Esa es una opción, ¿sí? Calificación avanzada nos va a permitir acceder a rúbricas y guías de puntajes, ¿sí? Si no activas esta cuestión, no te aparecen, no son automáticas, ¿sí? Entonces vas a calificación avanzada y te aparece esta ventana. Aclaro algo. Calificación avanzada en el modelo de Moodle anterior que nosotros teníamos estaba solamente para tareas. Era una herramienta para calificar tareas nada más. Ahora, en esta versión, ¿sí? En la versión que estamos manejando ahora, calificación avanzada está para tareas, para talleres y para foros. Digo esto porque es un lindo ejercicio, aunque sea para ver cómo funcionan, para ver si nos ayudan a evaluar con otra mirada. Bueno, una vez que llegaron a calificación avanzada, les aparece este desplegable. El desplegable les ofrece guías de puntaje, rúbricas o la calificación simple directa, que sería la que viene para cualquier otra tarea o actividad. Bien, una vez que vos elegís rúbricas, ¿sí? Una vez que vos elegís rúbricas, vas a esta ventana. ¿Está bien? Si no elegís rúbricas, si no vas a calificación avanzada, nada, sigue todo con puntaje, con escala, como venías hasta ahora. En el caso de tareas o foros, si nunca tuviste rúbricas en tu aula virtual, tenés que definir, te aparecen estas dos opciones, definir un nuevo formato o crear un formato a partir de una que ya tengas, pero bueno, si no teníamos ninguna en nuestra aula, esta opción no se pone en gris, ¿sí? Apretás definir un nuevo formato, ¿sí? Ven que dice acá, cambiar método de calificación a rúbricas. Recordá que esto solamente es para la tarea que estás haciendo, no se te cambia nada de lo anterior, ¿eh? Es solamente para la tarea o el foro que vos estés eligiendo calificar con rúbricas. Como cualquier otro recurso de Moodle, se va a abrir una ventana donde tenés que ponerle un nombre y una descripción a esta rúbrica, ¿sí? Traten de que los nombres, lo digo, soy como insistente en esto, pero digo, traten de no ponerle rúbrica o rúbrica 1, porque después uno por lo general no se acuerda de qué es, ni nada por el estilo. Traten de ponerles algo que les dé la sensación de que para qué la van a usar. Y una descripción, si es que se la quieren colocar, como para explayar un poquito más sobre para qué la van a usar. Bueno, una vez que tienen eso cargado, digamos, en esta ventana, acá les pongo un poquito interactivo cómo sería. Una vez que cargaron eso, si nunca crearon una rúbrica, tienen este cuadrito en gris, o sea, nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir armando la rúbrica. Acuérdate que la rúbrica es un criterio, ¿sí? Algún criterio que vos pensás evaluar y el puntaje. Puede ser en forma creciente o puede ser en forma decreciente. Vos eso no tiene ningún problema. Una cosa que les digo, porque a veces uno no se da cuenta hasta que no lo larga esto a los alumnos, es que vos vas a poner el criterio acá y tenés que poner qué significa cada uno de los niveles, porque al alumno le aparece esta rúbrica. ¿Está bien? El alumno tiene disponible la rúbrica, porque tiene que saber cómo lo vas a evaluar. Entonces, si vos le pones nivel 1, nivel 2, no va a entender. No va a entender cuál es el importante, o sea, cuál es el óptimo. Tenés que ponerlo, una determinada característica o un pequeño detalle le tenés que poner. Y también cuando estas rúbricas las usan varios docentes, para que se unifiquen los criterios. Las opciones de rúbricas, ¿sí? Que sería
¿Qué podés tildar acá? Dependiendo qué es lo que querés que el alumno muestre, cómo querés que las calificaciones, bueno, eso es a gusto de cada uno, dependiendo te da ahí varias opciones. En un desplegable te dice, forma de ordenar los niveles. Puede ser descendiente, ¿sí? Por puntos, o tenés ascendente por puntos. Entonces, bueno, acá el modelo que viene en Moodle está ascendente, pero yo elegí el descendente, entonces me va a tomar desde el menor, desde el mayor nivel al menor. Bueno, asignamos un criterio, puedes poner todos los criterios que quieras. Nosotros acá ponemos el criterio contenidos, le pones una descripción y cuánto puntaje le vas a dar a ese nivel. ¿Está bien? Lo mismo tenés que llenar en todos los otros niveles que le quieras poner. Como yo elegí descendente, bueno, voy a ir desde 4 hasta 1. Entonces, por ejemplo, en la parte de contenidos puse, se nota un buen dominio del tema, no comete errores, no duda, dispuesto a responder preguntas, las intervenciones resultan muy fluidas y con apoyo en teoría. Estamos hablando acá de una rúbrica, por ejemplo, para las exposiciones de nuestros grupos que les comentaba a Claudia que habíamos tenido. Entonces, bueno, vos podés poner, ese va a ser el mayor nivel y a partir de ahí, qué cosas pueden hacer que el alumno tenga menos puntajes, menos puntos, digo, en ese criterio que estás poniendo. Una vez que terminaste de completar, sí, es manual, Andrea, la calificación es manual, sí. Pero acordate que una tarea o un trabajo en grupo siempre es manual, no es automático, digamos. Entonces es manual, la única diferencia es que estás usando acá un criterio. Entonces, a vos te va a aparecer en el momento de evaluar esta tarea, te va a aparecer la grilla de la rúbrica y vos vas con el cursor o con el dispositivo que tengas para señalar y tocas el casillero. Entonces después Moodle te hace la suma automática y te la publica automáticamente. Bien, les decía, ponen añadir criterio y a partir de ahí ponen otro criterio con el que evaluar. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá pusimos otro criterio que era interés y a partir de ahí lo mismo. Siempre establezcan los niveles, coherencia entre si el primer nivel lo pusiste decreciente, este también está en forma decreciente. Y no se hagan problema que se ve muy chiquitito, pero después se despliega y en la pantalla al alumno le aparece bien prolijito. O sea, acá para hacer la carga es medio chiquito el lugar, pero se ve muy bien. Bueno, ahí fui poniendo varios criterios. Podés llenar todos los criterios primero y después los niveles. Eso no tiene problemas Moodle en soportarlo. ¿Sí? Bueno, ahí va un poquito más rápido. Discúlpame, Sí. Suma, hay muchos ejemplos de rúbrica en Internet, entonces primero busquemos ejemplos de rúbricas que nos gusten y después volquémosla en Moodle, ¿no es cierto? Porque ya está todo inventado, la realidad es esa, es decir, uno no tiene que estar rompiéndose la cabeza para ver cuáles son los criterios, sino que busquemos ejemplos y después lo trasladamos a Moodle. Claro, el criterio por lo general suelen ser que los puntajes no tiendan al punto medio, ¿sí? Esas cuestiones así, eso, la tendencia de cómo le das los puntajes. Pero también son criterios, ¿no? Son acuerdos, ustedes pueden acordar, yo acá, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, les di a todos la misma ponderación. Pero por ahí un criterio puede tener más puntajes que otro, ¿sí? Eso también recuerden que lo pueden hacer. Bueno, una vez que ustedes tienen cargada toda la rúbrica, ahí vamos un cachito, acá. Una vez que tienen cargada toda la rúbrica, que ya la tienen más o menos en condiciones, primero pueden o guardar el borrador y seguirlo después, eso no hay problema, se puede guardar un borrador, o ponerlo en guardar y tenerlo disponible. En el caso en que ustedes le hayan puesto
que lo querían como borrador, les va a aparecer acá el de editar. Entonces vas a editar y la podés editar a la rúbrica que tengas. Si le pusiste que la querés lista para usar, te aparece. ¿Ves que está mucho más visible, no? O sea, ocupa toda la pantalla, se puede ampliar. Eso es la forma en que la ve el alumno. Así la va a ver el alumno en la presentación de tu tarea. ¿Sí? La va a ver toda completa, va a verla toda la sábana, con su puntaje y todo. O sea, él va a ver cuál va a ser tu criterio para evaluar. Después vos vas a entrar a la tarea de ese alumno y lo vas a calificar. Al final, él va a poder ver cómo le fue en cada uno de estos criterios, ¿sí? Pero digamos que la herramienta el alumno la ve como un elemento más de la tarea. O sea, además del archivo que le hayas puesto vos para la tarea, ve la rúbrica. Sí, se hacen visibles. O sea, digamos, en el panel que vos tenés la tarea, cuando vos publicás la tarea, ahí se les hace visible junto y te dice, esta tarea o este foro se va a evaluar con este método de calificación. Y te muestra, al alumno le muestra la rúbrica. Suponete que la tenías armada de otro cuatrimestre o de una tarea anterior y la querés editar para convertirla en una nueva, podés poner editar y te va a preguntar si querés modificar la que ya tenías o si querés crear una a partir de esa. Entonces, son las dos opciones, o modificás la que tenés o creas una nueva a partir de esa que la usa como plantilla. ¿Sí? Tenés esas dos opciones. Siempre te pregunta un montón de veces las cosas. Otra herramienta para evaluar dentro de lo que sería la calificación avanzada es la guía de puntajes, que en mi humilde opinión me parece que es donde uno tendría que empezar, ¿sí? A practicar esto de los criterios, de cómo podés trabajar con elementos de calificación que no son la automática o la manual de ponerle puntajes. Bueno, ¿se acuerdan que iban a calificación avanzada y llegaban a esta ventana? Bueno, en lugar de elegir rúbrica, pueden elegir guía de puntajes, ¿sí? Es otro mecanismo de calificación. Igual que en la rúbrica, les va a aparecer estos dos accesos. Te dice, si nunca usaste guías de puntajes, definís una nueva, creas una nueva, y si no, podés usar una anterior. O sea, si vos ya tenés algo hecho, podés editar y hacer una nueva en función de eso. ¿Sí? Siempre esas opciones aparecen. Fíjense porque es el mismo cajón, la misma ventana, lo único que ahora dice guía de puntajes. Lo mismo que en las rúbricas, tenés que ponerle un nombre, si querés asignarle una descripción. Si tenés varias guías de puntajes, te conviene darle una nomenclatura para diferenciarlas. Y lo mismo que en Moodle, aparece una plantilla en blanco que hay que llenar. La diferencia con la de rúbricas es que acá vas a tener digamos, un criterio. Allá teníamos el mismo criterio con 4 niveles. Bueno, acá tenemos un criterio, ¿sí? Y le tenés que poner, se te abre cuando pones el cursor sobre donde dice elija para editar, y vas a ponerle un texto que es el que va a ver el alumno, ¿sí? Le desarrollás el criterio, que es lo que lo vas a evaluar, y es lo que va a ver el alumno. Después tenés otro cajón, que es la descripción para los que califican. Esto no lo ve el alumno, es una descripción que vos podés agregar para que todos tengamos el mismo criterio. Y otro cajón, que es el del puntaje máximo. Acordate que Moodle, vos le das un puntaje máximo, pero te permite editar eso. No es que o sea, en las rúbricas, vos tenías 4, 3, 2, 1. Ibas y pinchabas sobre el nivel que elegías. Acá, si vos le pones que ese criterio vale 4, cada uno de los que califica va a poder poner 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? O sea, acá es como el máximo. Después podés poner comentarios frecuentes,
que es a veces, viste, esas respuestas que uno da como repasa tal cosa, tenés que rehacerlo, bueno, eso lo puedes poner, es opcional. Podés poner varios comentarios porque después puedes elegir esos comentarios si no querés tipear cada uno. ¿Cómo quedaría para el alumno? ¿Sí? ¿Cómo le queda visible al alumno? Esta igual es una vista de profe, ¿eh? Esta es una vista del perfil de profe porque te permite cambiarlos para arriba y para abajo, pero sería una idea de cómo lo ve el alumno. Entonces acá, por ejemplo, en uno de los criterios decía datos de identificación del trabajo. Y el docente le dio 1 punto como máximo. Entonces el alumno dice, el trabajo deberá contener una carátula con el nombre completo, la materia, el grupo, el título, qué sé yo. Bueno, todo eso, si cumple con todo eso, le puedes dar 1 punto. ¿Sí? Si querés lo puedes poner más arriba, más abajo, estas flechitas se lo dejan acomodar una vez que estás viendo la vista. Ideas principales es otro criterio. Dice, el reporte de lectura deberá dar cuenta de las ideas principales del texto, cómo las entiende el estudiante, es decir, sin copiar párrafos del texto, por ejemplo. Y eso le da 6 puntos. Para mí es una gama muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ahí yo habría puesto otros criterios como para más o menos, pero bueno, es un ejemplo igual. Pero acá, el que va a calificar tiene una gama para ponerlo al alumno entre 1 y 6. Puede ponerlo, es editable. Y otra descripción, bueno, dice los comentarios, ¿sí? Entonces, bueno, también a los comentarios que hace el alumno también le puso 3 puntos. En total, acá la suma da 10. ¿Siempre tiene que dar 10? No, porque acordate que Moodle siempre después transforma esto, así que no tiene problemas. Eso vos a la tarea le podés haber dicho que el puntaje máximo es 10 y convierte los puntajes que vos le des en tu guía de puntuación a la escala que tengamos. ¿Consultas de esto? ¿Quedó más o menos claro como para que lo prueben, como para que vean si les funciona? Para mí, en mi humilde opinión, me parece que está bueno empezar por acá, ¿no? Por las guías de puntajes y después ver con acuerdos entre docentes cómo se puede llevar a cabo una rúbrica que les sirva en forma a toda la cátedra o para todo un recurso. Bueno, preparamos estos talleres, ¿sí? Donde el objetivo era aportar a los docentes de nuestra facultad ideas para diseñar escenarios de enseñanza y aprendizaje en el marco de cada proyecto de cátedra, socializando algunas de las potencialidades del espacio virtual. ¿Sí? Un poco esta es la reflexión final de nuestro encuentro. Desde el ITE proponemos que se genere la sinergia en torno al intercambio de la información y que los diferentes espacios donde se desenvuelva la red docente recoja las aportaciones que nos permiten incrementar las buenas prácticas sobre las TICs y el aula virtual. ¿Sí? Espero que la hayan pasado lindo en estos 3 talleres, que les hayamos ayudado un poco con las cuestiones del aula virtual y los espacios de las distintas redes. La verdad que me pone muy contenta en lo personal que estén tanto docentes de LETIC como de Indelama, de las tecnicaturas y de la Facu, y ojalá que se genere este espacio en donde nos podamos intercambiar. ¿Sí? Me parece que ahí tenemos varias cosas para descubrir. Si alguno quiere aportar algo. Lo más importante es que recordemos que tenemos los espacios de intercambio, es decir, pidamos socorro, pidamos, bueno, mostremos lo que nos sale bien, mostremos lo que nos sale mal para no estar golpeándonos contra la pared, ¿no es cierto? Porque no todo es maravilloso, hay cosas que nos salen bien y hay cosas que nos salen mal. Entonces, bueno, por lo menos ir intercambiando y diciendo, bueno, esto nos sirve y más que nada, que no estamos solos, porque realmente si algo nos ha dejado esta pandemia es un poco de soledad, estamos solos. Cosas que por ahí en la presencialidad uno con tanta cancha docente la resuelve, en lo virtual a veces precisamos el apoyo de los demás. Así que, bueno, un gusto verlos. Yo quería agradecerle tanto a Zulma como a Claudia y
consultarlas y los talleres quedan grabados, ¿no es cierto? Sí, mira, en el aula virtual que nosotros tenemos, el aula 1, la que quedó para Lite, ahí tienen el espacio en donde les pusimos una lista de reproducción, donde están los 2 talleres anteriores, y apenas terminemos, concluyamos esta, lo subo también a YouTube, así que los quedan disponibles, los pueden ver al 1, al 2, y bueno, y a este. Y que también tienen un foro de consulta, de intercambio. También el aula A1 tiene un espacio de intercambio de las experiencias, o sea, como esto que decía Claudia, ¿no? Lo que nos fue bien y lo que nos fue mal. Nada, está bueno compartir, está bien. Y en el caso de LETIC y de Indelama, les abrimos unos foros adentro de sus redes docentes, que también nos dan acceso directo al ITE, así que estamos ahí pasando semanalmente para ayudarlos, así que sí, tienen las reproducciones en los 3 espacios. Y los chicos de las tecnicaturas, los profes de la tecnicatura los fuimos sumando a donde pudimos, si ya trabajaban en el ETIC, los sumamos ahí, y si no, los sumamos al aula 1, así que creo que estamos todos por ahí. Si alguno tiene algo que les parezca que tengamos que mejorar, que podamos aportar para futuros talleres o reuniones, ahí en cualquiera de los campos nos encuentran. Los esperamos. Bueno, nos estamos viendo y acompañando más que nada. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buena semana, los dejo. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias.